Me da mucho gusto recibir en este estudio al senador de la República, Sergio Checo Pérez Flores. Senador, ¿cómo estás? Marco Pineda, con el gusto de saludarte, gracias por recibirme aquí y tener la oportunidad de saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha y que nos ve también. Sí, que nos ven, sí, a la gente que nos ve, nos escucha, nos sigue por las redes sociales. Momentos importantes, trascendentes para la nación. Has tenido la oportunidad ya de representar a lo largo de 2 años más de 2 años ya, ¿no? Al estado de Morelos. Ya llevamos poco más de 2 años, estamos a punto de terminar ya esta 65ª legislatura, el fin del sexenio se aproxima, Marco. Comienza el siguiente periodo ordinario de sesiones. El último, sí. El último periodo en febrero. 1 de febrero y estamos preparando la agenda legislativa que llevaremos, que impulsaremos desde los temas que traemos de aquí de Cuernavaca y de Morelos, y también, por supuesto, de la Cuarta Transformación en mi calidad de vicepresidente del Senado, y que tendremos que estar conduciendo, coordinando, operando, impulsando y también defendiendo y debatiendo. Si por supuesto que los senadores, como representantes a nivel federal, pues tienen una responsabilidad en ese sentido, pero esto afecta y ayuda también en su caso a tus representados, ¿no? En el estado de Morelos, ¿no? Tiene mucho que ver, fíjate que es un reto como legislador federal, justamente es comunicar a la gente, no desvincularse, ¿no? Yo no desvincularme de Cuernavaca, los que somos de aquí, para informarles pues, lo que estamos haciendo, y que la gente también vaya conociendo lo que repercute en la vida diaria. Por ejemplo, un ejemplo que yo pongo, un tema, es lo que tiene que ver con la seguridad, pero en el ámbito federal, ¿no? O lo que tiene que ver con la economía, que fue uno de los grandes retos que tuvimos, no solo en este último trienio, sino en el sexenio, porque vivimos una pandemia que, aparte de que nos llevó a tener pérdidas irreparables, también tuvimos que recuperarnos en el ámbito económico, laboral, etcétera. Fue sin duda un tema que pusimos como prioritario en la agenda del Senado. ¿Qué tiene que ver el Senado ahí? Vas a decir, bueno, como instancia de control hacia el Ejecutivo, pero también en lo que tiene que ver con ley de ingresos, ley de derechos, la generación de los ingresos para financiar el gasto público y amortiguar toda la afectación que tuvimos de la pandemia, la economía que se detuvo a causa de la pandemia, y la coordinación con la Cámara Baja en lo que tiene que ver los presupuestos. Entonces, eso fue uno de los temas, y yo creo que los resultados se han visto no solo en el país, sino por supuesto en Morelos y en Cuernavaca. Ahora bien, ya inicia el periodo, estás trabajando algunas iniciativas, propuestas. ¿Qué está en tu agenda para este periodo? Yo la pondría en 2 frentes. Uno, lo que tenemos que hacer como parte del grupo parlamentario, es decir, impulsar la agenda del presidente. El presidente ha anunciado ya que con el motivo del Día de la Constitución enviará un paquete de 7 iniciativas que tienen que ver con la reforma política electoral, la reforma al Poder Judicial, reforma en materia de pensiones, más reformas constitucionales con los que tienen que ver con los programas sociales, adultos mayores y pensión para personas con discapacidad, para la Guardia Nacional. Entonces, estas reformas las estaremos recibiendo el 5 de febrero, como lo anunció el presidente, y por supuesto las estaremos procesando. ¿Cuál es el reto ahí? ¿Con qué tenemos que empezar? Primero, al interior del grupo parlamentario, ¿verdad? Claro. Comentarte, informarte a ti, a la gente. En el Senado somos 128 senadores, de los cuales 60 somos de Morena. O sea, no tenemos una mayoría, ni siquiera la simple, como para sacar una votación. Las votaciones que hemos estado logrando en leyes secundarias con mayoría simple, lo hacemos con nuestros aliados. Okay. PT, Verde, PES. ¿No? Entonces, también hay que, por supuesto, dialogar con ellos, escuchar sus posturas, con mucho respeto, tolerancia, y construir en primera instancia. Pero estas reformas que ahora envía el presidente, estas que te comento a ti y al auditorio, son constitucionales. O sea, en estas requerimos no una votación de mitad más uno, sino las 2/3 partes. Estamos hablando de alrededor de 86
votos, que son los que vamos a requerir, y en ese sentido necesitamos el acompañamiento también de la oposición, dígase Movimiento Ciudadano o PAN o PRI. Yo creo que lo importante o la ventaja que tenemos es que todas estas reformas son por el bien de la gente. Sí, son por el bien del pueblo. Generan ahorros muy importantes del gasto público, como por ejemplo la reforma electoral, reduce de 500 diputados a 300. La del Poder Judicial. De 128 a senadores a 96. Representa un ahorro aproximado de 24,000 millones de pesos anuales. La del Poder Judicial, ¿verdad? Que plantea sobre todo dos cosas. Uno, ya que los ministros ni magistrados ganen más que el presidente, por lo que también tendrá ahorros significativos, pero que también sean electos por el voto del pueblo. Y yo creo, y por lo que yo he platicado con la gente aquí en Cuernavaca, en el estado, nadie es de la idea de decir no, que se lo repartan las cúpulas de los partidos políticos. Todos dicen, sí nos gustaría que nos rindan más cuentas desde el Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, creo que ese es el gran impulso que van a traer estas reformas, pero sin duda hay que platicarlo, hay que volverlo a platicar, hay que ser muy tolerantes y tratar de construir Hoy el esas presidente mayorías. de la República se refirió a este proceso, él presentará, dice, pues yo voy a presentar el 5 de febrero este paquete de iniciativas de reforma, pero no es que se presenta y ya. Este tipo de reformas requieren todo un procesamiento de carácter legislativo, Así es. de diálogo. Yo recuerdo en alguna época me tocó llevar adelante en el Congreso de la Unión foros de consulta, mesas de trabajo, para que se supiera en todas partes del país, ya sea regionales, estatales y culminando con algo nacional, ¿no? En donde las voces de todos los involucrados en los temas, especialistas, sociedad civil, partidos, todos los que tuvieran algo que opinar y que aportar, lo hicieran. Bueno, nos llevaba a eso a veces hasta un año, para procesar una reforma y que finalmente, como tampoco tenía el partido en el poder de aquella época, tampoco tenía la mayoría calificada, bueno, se lograra sensibilizar y se llegaran a consensos y sí se pudieran aprobar. Ahora bien, aquí hay dos escenarios. Puede ser, bueno, es por un lado, entonces seguramente tendrán alguna propuesta para socializar todo esto. No sé si a través de foros, mesas de trabajo, en fin, ¿no? Algo así. Y el presidente decía, es que quizá, pues, hasta no alcance esta legislatura para aprobarse, sí, pero sí se puede hacer un gran avance para ir sensibilizando. Y ya la otra, quizá con mayoría calificada, pudieran aprobarlo por sí solos, o bien haber logrado el acuerdo, ¿no? Yo creo que tiene razón, Marc, justamente es parte de ese proceso, más allá del proceso legislativo, el que tú comentas de informar a la gente, es decir, el proceso político, de una agenda política, pública. Y yo creo que inicia con este anuncio que hace el presidente, justamente, y también yo lo asumo como una responsabilidad, el venir a espacios aquí como el tuyo, donde nos das la oportunidad de hablar con la gente, de escuchar a la gente, atenderla en las redes sociales. Seguramente estaremos publicando ya la información puntual de cada tema. Desde ahí inicia el proceso legislativo, desde dar a conocer lo que viene en la agenda y después escuchar a la gente, atender inquietudes, tratar de llevarlas ahora en una diversidad de opiniones como lo es el Senado, pues tratar de llevar esas inquietudes que pudieran tener aquí nuestros paisanos morelenses y por supuesto del municipio de Cuernavaca. Como bien lo comentas, es todo un proceso y a lo mejor tienes razón, Marco, a lo mejor no nos da tiempo de terminar en esta legislatura, pero sin duda dejaremos sembrada una semilla de algo que se puede lograr, ¿no? En lo que es la agenda de transformación, la agenda de avance, de lo que pues tampoco es un secreto que la gente reclama. Es decir, la gente común, la gente que se nos acerca, nos comenta, pues no ve la justicia necesariamente como ni accesible, ni asequible, no estamos muy informados de lo que está pasando. Mira, por citar un ejemplo que he venido comentando, el día que un tribunal en Nueva York, en Brooklyn, Estados Unidos, está sancionando como culpable o sentenciando culpable a Genaro García Luna, ese mismo día un magistrado aquí en México le da un amparo para que su esposa pueda disponer de sus cuentas bancarias. Que por cierto, hoy
después de ese fallo, pues se continúan persiguiendo. Entonces creo que efectivamente el Poder Judicial le sale debiendo a la gente. Hace falta esa reforma. Hace falta que sigamos avanzando y mejorando. Bien, antes de que se nos termine el tiempo, porque es algo que pues tampoco podemos dejar pasar. Sabemos muy bien, tenemos muy claras las restricciones a las que están sometidos los miembros del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, por la ley, por el proceso interno, por las propias reglas de las convocatorias para la selección de los candidatos, y tenemos muy claro que hay cosas que pueden hablar y otras que no pueden hablar. Pero eso no nos aplica a nosotros, a los comunicadores. Nosotros sí podemos decirlo, ¿no? Sí podemos, y más sí también en la otra faceta, en la del encuestador, que esa es mi función principal, mi trabajo principal es Consulting and Research. Como tú sabes, hemos venido haciendo desde abril del año pasado un tracking poll mensual. Principalmente nos ocupamos durante un tiempo, o sea, a la medición de quienes aspiraban a la candidatura por Morena y sus aliados al gobierno del estado. Afortunadamente, y como nosotros lo esperábamos, no teníamos ninguna duda de eso, los resultados de las encuestas oficiales, ya las que mandó a hacer Morena, fueron muy similares a las que nosotros presentamos en su oportunidad. Hemos seguido haciendo las mediciones, ahora están en juego otros temas, otras postulaciones. Sin duda, cuando nosotros medimos Cuernavaca hacia finales del año pasado, en el último del año pasado, saliste muy bien posicionado, con una muy buena puntuación. Comparando con los otros, hicimos esas mediciones, supongo que tú tuviste oportunidad de ver los resultados de la encuesta, y pues ¿cómo ves, cómo va el proceso, cómo sientes esto, cómo te sientes de cara a este proceso? Mira, efectivamente, como lo comentas, estamos ahorita en un proceso de intercampaña, le llaman, o de veda electoral. De lo que sí te puedo comentar es que pues, estamos registrados, por supuesto, para participar. Por mi partido, en ese sentido creo que no hay ninguna duda. También comentar en el tema, en lo general, para no participar en el tema de encuestas, pues hay unas que pues son muy chistosas, ¿no? Los que yo creo que todos debemos de disfrutar nuestro trabajo. Oye, Sergio, a veces hasta los nombres de las mentadas encuestadoras que dices tactimetri, quién sabe, no, de unas cosas que se inventan y luego desaparecen, ¿eh? O sea, salen en algún momento, aparecen y después ya quién sabe dónde están, ¿no? Desaparecen. Y quién sabe quién es el responsable y quién firma y quién se hace cargo, ¿no? Sí, hay cosas. Yo creo que hay que tomar la vida así con un poquito de sentido positivo y disfrutar lo que uno hace, ¿no? Lejos de enojarse, porque no es donde pues saquen que algún otro actor está bien posicionado y luego hasta se equivocan en las fotos que les ponen. Sí, sí. Por lo que los estudios que conocemos serios, como el que tú haces, pues son estudios que inician en un trabajo de territorio de campo, ¿no? Con una metodología que se tiene que respetar, es decir, a todo un proceso. Y al final del día, pues obviamente ese tipo de datos jamás se les van a pasar si traen todo ese trabajo atrás, ¿verdad? Pero cuando uno se pone, algunas personas se pueden inventar encuestas y entonces, a ver, pásame la foto, pues ni conocen a los actores porque ni siquiera fueron a la calle a preguntar por esos ni actores. Los nombres completos ponen. Sí. O luego da la suma de que 113%, ¿no? O sea, en lugar del 100%. Entonces, hay que tomarlo en el sentido pero bueno, positivo, bien, alegre. Bien y de buenas, con buen ánimo, rumbo a las definiciones. Bien y de buenas, yo creo que lo más importante de esto es no dejar de trabajar, Marco, justamente por eso lo que hemos estado haciendo estos últimos días es ya preparándonos para la plenaria que vamos a tener en próximos días. Este próximo lunes tenemos reunión de la mesa directiva, justamente ya en los preparativos de todo esto que estoy comentando, no hay nada secreto ahí, y después tenemos la plenaria del grupo parlamentario para iniciar desde el 1 de febrero ya con esta agenda, desde el primer día. Pues, entonces, y es lo que estamos ahorita abocándonos a la agenda legislativa. Muy interesante, en radio lo sabe muy bien un extraordinario asesor ahí en comunicación, Leopoldo Nieto, quien se lo damos con mucho cariño, extraordinario, qué bueno que tengas gente así de profesional en tu equipo. Pero él sabe bien, se nos va como agua entre los dedos el tiempo. Quiero agradecer mucho al senador Sergio Checo Pérez Flores que nos haya aceptado esta invitación para estar en esta mesa de trabajo el día de hoy. Marco, gracias por invitarme y si me vuelves a invitar regresamos porque con todo gusto ahora faltó un poquito hablar de la agenda legislativa que impulsamos en lo personal.
que tiene que ver con temas muy, muy locales o problemáticas que vemos desde aquí, pero que sin duda podemos impulsar desde el Senado, como la basura, el agua, la ciberseguridad, etcétera. Si me vuelves a invitar, regresamos. Por supuesto, estaremos en contacto y por supuesto tienes aquí los micrófonos abiertos. Muchas gracias. Bueno, Marco, pues y saludos.